31 años limpiando casas ajenas. 31 años levantándose antes de que el sol tuviera el valor de asomarse por el horizonte, con las manos agrietadas por el frío y el detergente, con los pies cansados antes de que el día siquiera comenzara. Y cuando llegó el momento del último pago, la señora de la casa señaló hacia el rincón más oscuro de la cocina, donde vivía una estufa vieja y ennegrecida por décadas de fuego, y le dijo con una sonrisa que pretendía ser generosa pero que sabía a desprecio: «Llévesela, Esperanza. Es suya, un regalo de mi parte. 31 años, y la forma de reconocerlos era entregarle lo que ya no servía. Lo que esa mujer nunca imaginó era lo que guardaba ese aparato oxidado en su interior más profundo. Pero para entender lo que Esperanza Salinas encontró esa mañana, primero hay que entender quién era ella, cuánto había dado y qué tan poco había recibido a cambio durante más de 3 décadas. Esta historia no termina donde tú crees que termina. Esperanza Salinas tenía 22 años la primera vez que cruzó el portón de los Altamirano. Llevaba a su hija Lucía en un rebozo de lana verde, tan ceñido al pecho que los corazones de las dos latían al mismo ritmo. No traía maleta, traía una necesidad tan grande que no había espacio para el miedo. El señor de la casa era don Aurelio Mendoza, un hombre con bigote blanco y manos curtidas, que había construido su fortuna con tierras, ganado y una honradez de trato que en la región era casi leyenda. No era hombre de muchas palabras, pero era hombre de su palabra. Y esa diferencia importa más de lo que cualquiera que nunca ha dependido de ella puede entender. Le pagaba a Esperanza lo que había prometido, sin regateos, le daba sus domingos. En Navidad le ponía un sobre con aguinaldo que alcanzaba para algo más que los gastos del mes. Nunca la hizo sentir que era menos. La trataba como lo que era, una persona que trabajaba duro y merecía dignidad. En una casa donde el dinero nunca había faltado, eso no era poco, era todo. Pero don Aurelio murió, se fue una madrugada de enero, tranquilo en su cama, y con él se fue la manera de hacer las cosas que Esperanza había conocido durante años. La que llegó a heredarlo todo fue su nieta Valentina, que regresó de la capital con maletas enormes y una manera de hablar que dejaba claro que el pueblo le quedaba chico, aunque hubiera nacido en él. Valentina no era mala persona en el sentido profundo de la palabra. Era simplemente una muchacha que nunca había necesitado pensar en ciertas cosas porque siempre las había resuelto alguien invisible, alguien como Esperanza. No era cruel, era indiferente. Y a veces la indiferencia duele más, porque al menos la crueldad te mira a los ojos. Los primeros meses, Valentina cambió todo lo que pudo cambiar. Mandó pintar, cambió muebles, trajo un decorador de la ciudad, cambió cortinas, alfombras, vajilla, y llegó el día, inevitable como todos los días de ese tipo, en que decidió cambiar la cocina. Esperanza, ya pedí una cocina nueva, de acero inoxidable de las modernas. Llega el viernes, la vieja llévesela usted de mi parte, pa' que no sienta que no la tomo en cuenta. 31 años, y la manera de tomarla en cuenta era darle lo que ya no servía. Una estufa de 6 quemadores ennegrecida por décadas de fuego, con la parrilla central torcida, los quemadores traseros que ya no encendían solos y la puerta del horno que cerraba chueco, desde hacía tanto tiempo que nadie recordaba cuándo había empezado a cerrar mal. Los mozos la sacaron por la puerta de servicio esa tarde, raspando el marco al sacarla porque era demasiado ancha para ese paso. La cargaron por la calle de tierra hasta la casa de Esperanza sin decir mucho. La metieron con trabajo por la puerta angosta de la cocina y se fueron sin despedirse. Esperanza se quedó parada mirando esa estufa un momento largo. Era demasiado grande para su cocina chica, como un monumento involuntario a todo lo que había dado y todo lo que había recibido a cambio. Cerró los ojos. Respiró despacio, de esa manera que aprenden las mujeres que han cargado demasiado, esa respiración que no dice me rindo, sino que dice todavía estoy aquí. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto, le habló a Diosito como siempre lo hacía, con esa fe sencilla y directa de quien reza, como se le habla a alguien de confianza absoluta. Diosito, no te pido que me desquites, no soy mujer de rencores y nunca lo he sido. Solo te pido que lo que me queda de vida tenga algo más de dignidad que lo que me han dado hasta ahora. Que Lucía pueda graduarse sin que yo tenga que doblarme más. Que cuando me vaya habiendo dejado algo que valga. El techo de ese cuarto no respondió. Pero el silencio de esas noches, Esperanza lo sabía por décadas de experiencia,
no siempre significa que nadie escucha. Al día siguiente se levantó antes del amanecer y tomó una decisión. Si esa estufa iba a vivir en su cocina, iba a vivir limpia. No iba a tener en su casa nada que cargara la mugre de otra persona sin que ella le hubiera puesto las manos encima. Sacó el bicarbonato, el vinagre blanco, un cepillo de dientes viejo para las rendijas y empezó. Limpió las parrillas una por una, limpió la cubierta quitando capas de grasa acumulada como quien quita años de encima. Limpió el horno con vinagre y paciencia, esa paciencia que no se aprende en ningún libro sino en años de hacer las cosas bien aunque nadie las vea ni las reconozca. Cuando llegó a los cajones inferiores los desmontó uno por uno, porque Esperanza era de las mujeres que limpian donde nadie va a mirar. Ella sí sabe si quedó bien o no. Primer cajón, trapos viejos con manchas sin remedio. Los tiró sin pensarlo. Segundo cajón, una cuchara con el mango quemado, una tapa de olla huérfana. Lo tiró todo. Tercer cajón, el más profundo, el que estaba hasta abajo y costaba trabajo jalar porque el riel derecho estaba vencido, como si los años de quietud lo hubieran soldado ahí, como si lo que guardaba adentro hubiera esperado tanto tiempo que ya no estuviera seguro de querer ser encontrado. Esperanza jaló con fuerza. Lo sacudió. Jaló de nuevo más fuerte, con todo el peso del cuerpo echado hacia atrás. Y cuando por fin cedió y salió completo, chirriendo contra el piso, vio que en el fondo del cajón, pegado a la base con cinta canela amarillenta y vieja que se estaba despegando por los bordes, había un sobre de Manila doblado a la mitad. Lo miró un momento sin tocarlo. Luego lo despegó con cuidado, con esa delicadeza instintiva que uno tiene con las cosas que todavía no entiende pero que presiente que importan, que cambian algo. El sobre era grueso, más grueso de lo que debería ser cualquier cosa guardada en el cajón de una estufa olvidada. En la portada, escrito con letra de hombre viejo, letra firme de quien aprendió a escribir cuando escribir era cosa seria, decía un nombre: Aurelio Mendoza Cienfuegos. Las manos de Esperanza empezaron a temblar antes de que su cabeza entendiera por qué. Algo más profundo que el pensamiento, algo que vive en el centro del pecho, ya sabía lo que significaba ese nombre escrito ahí, guardado durante quién sabe cuántos años. Adentro había varias hojas de papel oficial con membrete de notaría, con sellos redondos y firmas y fechas, y encima de todas ellas, protegiéndolas, una hoja de papel cuadriculado doblada en dos, escrita a mano con la misma letra del sobre. Esperanza se sentó en la única silla de su cocina y leyó: Si estás leyendo esto es porque esta cocina llegó a otras manos, lo cual significa que yo ya no estoy, lo cual está bien. He tenido una vida más larga y más completa de lo que merecía. Me llamo Aurelio Mendoza Cienfuegos. Tengo 84 años al momento de escribir esto y la cabeza todavía me funciona con claridad, aunque el cuerpo ya vaya de salida. Guardo esto aquí porque esta cocina es el único lugar donde sé quién mete las manos. Esperanza Salinas lleva más años en estas paredes que algunos de mis parientes y es más honrada que todos ellos juntos. Lo he visto durante décadas y lo que uno ve durante décadas no se discute. Tengo una propiedad que no está en el inventario del notario principal. Un terreno de 4 hectáreas en el kilómetro 14 de la carretera vieja, con bodega en buen estado, piso de concreto y acceso directo a la carretera. Lo compré a nombre de un prestanombre hace años. Nunca lo transferí a mi nombre oficial, pero siempre supe para quién era. Junto el título y una carta notariada que preparé con don Próspero Villanueva, el único hombre de ley en quien confío, que establece mi voluntad de transferir ese bien a quien lo encuentre, siempre que haya trabajado aquí no menos de 20 años y haya sido honrada. Esperanza Salinas lleva 31 años en esta casa. Que Dios la guíe y la cuide, que ya se lo ha ganado con creces. A.M.C. Esperanza leyó la carta 3 veces. La primera vez no entendió del todo, como pasa cuando el cerebro recibe algo demasiado grande y necesita tiempo para acomodarlo. La segunda vez entendió las palabras, pero no se las creyó, como pasa cuando la vida te ha enseñado tanto tiempo que las cosas buenas son para otros, que ya no sabes recibirlas cuando llegan para ti. La tercera vez lloró, no lloró de alegría, aunque alegría también había. Lloró de algo más hondo y más viejo. Lloró por las 31 mañanas levantándose antes del sol para limpiar la casa de otro, por los domingos planchando,
por las navidades en que llegó tarde a su propia mesa, porque en la casa grande había visitas y las cenas no se hacen solas. Lloró por Lucía, que creció viendo a su madre más presente en casa ajena que en la propia. Lloró por Rodrigo, que se fue 12 años atrás, sin ver este momento que él siempre le prometió que llegaría. Lloró por los años que no vuelven, pero que a veces dejan algo guardado en el cajón del fondo, esperando el momento exacto en que hace falta. Cuando se le acabaron las lágrimas, se limpió la cara con el mandil, dobló las hojas de vuelta en el sobre y se quedó sentada mirando esa estufa vieja, con su secreto ya entregado. «Gracias, don Aurelio», dijo en voz baja, con la naturalidad con que se le habla a alguien que uno sabe que sigue escuchando desde algún lugar sin nombre pero que existe. Esa misma semana fue a ver a don Próspero Villanueva, el notario viejo del pueblo, el hombre de ley más respetado en la región. Era un señor pequeño, de bigote canoso y sombrero de palma gastado, con una oficina que olía a papel viejo y café de olla. Un retrato de Juárez en la pared miraba a todos desde arriba, con esa cara que no perdonaba nada. Don Próspero leyó los documentos despacio, con sus lentes de aumento, sin decir una sola palabra mientras leía. Cuando terminó, los dobló, los devolvió al sobre y miró a Esperanza por encima de los lentes con los ojos de alguien que ha visto tanto que ya nada lo sorprende, pero que todavía a veces lo emociona. «¿Sabe usted lo que tiene aquí?», le preguntó. «Creo que sí», dijo Esperanza, «pero quiero que usted me lo confirme con sus palabras». Don Próspero asintió despacio, como asiente quien va a decir algo que pesó mucho tiempo en algún lugar de su conciencia. «Tiene usted un título de propiedad válido respaldado por una carta notariada de voluntad expresa del dueño original. Aurelio me habló de esto hace casi 4 años, un martes de noviembre que llovió todo el día y que no he olvidado. Yo mismo preparé esa carta, en esta misma oficina. Lo hizo en pleno uso de sus facultades y sabía exactamente lo que hacía. Era hombre que sabía lo que hacía». Hizo una pausa larga, de esas que son respeto disfrazado de silencio. «Lo que le digo, señora Esperanza, es que ese terreno en el kilómetro 14 vale hoy, en este momento, más de lo que le han pagado en 30 años de trabajo junto. Con mucho más, si me permite la honestidad». Esperanza no dijo nada. Apretó el sobre contra el pecho, cerró los ojos, y en el silencio de esa oficina le agradeció a Diosito en voz interna, con una claridad que no necesitaba sonido. «Ya escuché. Gracias. Escuchaste. Lo que vino después no fue un cuento de hadas, fue trabajo burocrático y paciente». Don Próspero la acompañó al banco. El proceso tomó meses, pero al final el terreno quedó registrado a nombre de Esperanza Salinas, que nunca había tenido nada a su nombre más que su casa chica y su dignidad. Llamó a Lucía desde la caseta del pueblo porque todavía no tenía celular propio. El teléfono sonó 2 veces. «Lucía, termina tu carrera tranquila. Ya no te preocupes por el dinero. Eso ya está resuelto». Hubo un silencio largo del otro lado. «Mamá, ¿qué pasó?». Masó que don Aurelio era mejor persona de lo que cualquiera en esa casa supo valorar, y que Diosito tiene sus tiempos y sus maneras, y ninguno de los dos se parece a lo que uno espera. Pero los dos cumplen, Lucía, los dos siempre cumplen. La bodega la rentó primero. Había un empresario del municipio que llevaba años buscando espacio de almacenamiento cerca de la carretera. Cuando vio la bodega no tardó ni 2 días en firmar un contrato de arrendamiento a 2 años renovables. La renta mensual era una cifra que a Esperanza le pareció imposible la primera vez, pero era real, era legal, era suyo. Con los primeros meses sacó a Lucía de la preocupación del dinero para terminar su carrera. Con los siguientes arregló su casa chica, piso de cemento donde antes había tierra, techo nuevo que ya no tronaba en la lluvia, puerta de madera maciza que cerraba bien. Plantó un árbol de limón y 2 de mandarina en el patio, porque siempre había querido tener árboles propios y nunca había tenido suficiente para soñar con ellos. No renunció a la casa de los Altamirano de un día para otro. Esperó con la paciencia de quien ya sabe que tiene a dónde llegar cuando salga. Esperó hasta que Lucía se graduó con mención honorífica. Esperó hasta que la renta llevaba 1 año entrando puntual. Esperó hasta que ya no había ningún miedo que la atara a esa puerta de servicio por la que había entrado y salido durante 31 años.
El día que fue a despedirse, Valentina estaba en la sala revisando su teléfono como casi siempre, con las piernas cruzadas en el sillón y los zapatos sobre el tapete que había costado más de lo que Esperanza ganaba en 3 meses. «Señorita Valentina», dijo Esperanza desde la entrada, con voz tranquila y firme, sin temblor. «Vengo a despedirme». Valentina levantó los ojos, levantó una ceja. «¿Se va? ¿Y a dónde va usted, Soledad?». Fue la última vez que le dijo el nombre equivocado. Siempre la había llamado Soledad, que era la empleada anterior. 31 años sin corregirlo, porque Esperanza nunca había tenido nombre propio en esa casa. «A atender lo mío, señorita». Valentina frunció el ceño levemente. «¿Qué tiene usted?» Sin odio, sin burla, sin ninguna necesidad de explicar nada, de demostrar nada, de cobrar nada con palabras, con esa calma sólida que solo tienen los que ya no necesitan nada de nadie para estar bien consigo mismos. «Lo suficiente, señorita, que le vaya bien», y se dio la vuelta. Con la espalda derecha, sin lágrimas, sin mirar atrás, por primera vez en 31 años caminó por esa puerta de servicio, sin el peso de la necesidad en los hombros. El aire de afuera, ese aire de pueblo y tierra y sol de mediodía que olía a polvo húmedo y a humo de leña, le supo diferente. Le supo a algo que tardó un momento en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía con esa claridad. Le supo a ella. En el pueblo se supo todo, como siempre se sabe todo en los pueblos. Se supo que Esperanza Salinas tenía un terreno en el kilómetro 14 con bodega rentada. Se supo que Lucía se había graduado con mención honorífica y tenía trabajo en un despacho de la ciudad. La gente que la conocía de toda la vida la saludaba diferente. No porque Esperanza fuera diferente, sino porque por fin la estaban viendo como siempre había sido, una mujer entera, con historia propia. No la señora que trabajaba en la casa grande. Un domingo de tianguis, Esperanza atendía junto a Lucía un puesto de tamales, arroz con leche y café de olla. Todo hecho con manos que cocinaban con ganas, que es el único ingrediente que no se puede comprar. Cuando vio llegar a Valentina por la calle principal, algo en ella era distinto. Caminaba sin teléfono, sin la prisa de siempre, con cara de quien carga algo que todavía no sabe bien cómo cargar. Sus ojos se encontraron. Valentina se detuvo frente al puesto. «Onzás», dijo al fin, con una voz que ya no tenía los filos de antes. «¿Cómo le va?» «Bien, señorita Valentina, bien, gracias a Dios». «Onzás». Hubo un silencio breve entre las dos, del tipo que cabe entre personas que tienen historia y no saben exactamente cómo vivir con ella. «Me alegra», dijo Valentina. Y en su voz había algo que sonaba por primera vez a algo completamente verdadero. Esperanza le sirvió un tamal calientito con su salsa roja y un vaso de café de olla humeante. No le cobró, no por lástima, no para demostrar nada, sino porque había pasado demasiados años con hambre real como para desearle ese dolor a cualquier ser viviente. Y porque la generosidad que viene de quien ya no tiene nada que probar es la única que no tiene precio ni condiciones. Valentina lo recibió, asintió despacio con esa inclinación de cabeza que dice más que cualquier discurso, y siguió caminando. Esperanza la vio alejarse. Luego volteó hacia Lucía acomodando servilletas al otro lado de la mesa con su título guardado en casa y su vida entera enfrente. Sonrió, no una sonrisa grande ni ruidosa, una sonrisa pequeña y firme, de las que no necesitan público para ser completamente reales. Lo que Valentina nunca supo, porque nunca preguntó y nunca le importó saber, era que la cocina vieja que le había entregado a su empleada como pago de 31 años, guardaba algo que su propio abuelo había decidido, con plena conciencia y pleno derecho, que no era para ella. Don Aurelio había firmado ante notario su voluntad última, que lo construido con trabajo honesto fuera a manos que también supieran lo que era el trabajo honesto. No era un castigo, era simplemente justicia. La que no hace ruido, la que no necesita aplausos, la que ocurre sin aviso cuando las cosas llegan al lugar exacto donde deben estar. La noche que Lucía llamó para decir que consiguió su primer trabajo, Esperanza encendió una veladora frente a la Virgen en la repisa de su cuarto nuevo, el cuarto con piso pulido y techo que ya no tronaba en la lluvia. El cuarto que era completamente suyo, no pidió nada, solo dio gracias. Diosito, murmuró con la vela parpadeando entre sus manos viejas y trabajadas, esas manos que habían lavado y cocinado y tallado pisos ajenos durante más de 3 décadas. Me diste más de lo que esperaba,
y lo voy a cuidar, por ella, para que cuando Lucía tenga sus propios días difíciles, sepa que de este apellido no se hereda el miedo, se hereda la dignidad, se hereda la fe de seguir parada cuando la vida avienta cosas desde arriba. Lucía entró y la encontró arrodillada con la vela entre las manos. Se hincó a su lado sin decir nada, porque hay cosas que se entienden sin palabras entre madres e hijas. Rezaron las dos en silencio en esa casita que ya no era prestada. En ese cuarto con piso pulido y árbol de limón en el patio, que olía a tamal y a futuro y a todo lo que puede volverse posible cuando uno no suelta la dignidad. Una cocina vieja entregada como descarte. Lo que la señora aventó como limosna fue exactamente lo que Diosito había guardado para el momento justo. Hay personas que cuando llega el alivio ya no saben recibirlo. Y hay otras que lo toman con las dos manos, lo cuidan como siempre cuidaron lo ajeno y lo convierten en algo que dura más que ellas. Esperanza Salinas era de las segundas, siempre lo había sido. Solo hacía falta que alguien, desde el cajón más profundo de una estufa que nadie quería, se lo confirmara por escrito.